Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta conferencia en la que no voy a hacer una presentación de una novela, porque no voy a hablar de la novela en sí, una que estoy escribiendo, pero sí tiene algo que ver con lo que voy a hablar, porque es una transición entre lo que fue de mi propia novela, del El Sanador de Caballos, perdón, a la próxima novela, que es la que estoy escribiendo. Pero bueno, en Toledo, en febrero, en 1212, empezaron a acudir un montón de soldados, no eran soldados, bueno, eran de huestes y mesnadas de caballeros que venían de distintos sitios, y tanto desde febrero hasta junio, que es el momento en el que arrancan la expedición y llegan hasta Santa Elena, o la actual Santa Elena, suceden muchas cosas entre medias. Como bien dice Pepe, la batalla de las Navas de Tolosa es sin duda la batalla más épica, más interesante y más impactante y además trascendente en la historia de España. Fue muy curioso porque en esos 3 años, entre 1212 a 1214, en Europa se produjeron las 3 batallas más apabullantes a nivel numérico y de consecuencias que se produjeron en esa Edad Media, en esa parte de la Edad Media. La primera fue la batalla de las Navas, la segunda fue el año siguiente, que es la batalla de Muret, donde muere uno de los protagonistas de la batalla de las Navas, que es Pedro II de Aragón. Al año siguiente, en 1214, se produce otra batalla, esta vez con los francos, luchando contra los alemanes y contra los ingleses, para generar lo que luego empieza a ser conocido como el país de Francia, que fue la batalla de Bouvines, se llamaba. Esas 3 batallas, en 3 años consecutivos, marcaron un antes y un después. Pero yo, como esto, siempre he pensado que esta batalla de las Navas merece una película, y yo creo que no se ha hecho una gran película, una gran producción. Lo que pretendo hacer hoy con ustedes es no hacer una película, pero sí explicar el cómo se hizo. En las películas actuales hay esa sección, o en las cintas antiguas de VHS, en la que ponía cómo se hicieron las cosas. Bueno, pues voy a intentar explicar qué motivaciones tuvieron estos 3 reyes, el de Castilla, el de Aragón y el de Navarra, para juntarse en Toledo y decidir que a partir de ahí iban a ir a enfrentarse contra el Imperio Almohade. Esta va a ser la primera parte, por qué lo hicieron, y la segunda parte de la charla hablaré de intendencia. ¿Cuánto costó todo esto? ¿Cuántos acudieron a combatir? ¿Quién pagó? Y sobre todo también, ¿qué representaba en esa época la intendencia tan brutal que se produjo en movilizar tal cantidad de gente? He de empezar diciendo que con la batalla de las Navas de Tolosa se ha exagerado mucho las cifras. Se hablaba de que podría haber desde el bando cristiano unos 40.000 personas, ¿no? Y en el bando musulmán hasta 50-60.000. Las cifras luego son mucho más inferiores y está demostrado que no eran posibles porque no entraban incluso en el escenario, pero luego hablaremos de unos cuantos números. Comenzaré hablando del que realmente fue el gran promotor de la batalla, que es Alfonso VIII de Castilla. Alfonso VIII de Castilla fue un rey que vivió muchos años y el reinado fue muy largo. A los 3 años fue nombrado rey, y yo ahí hablaría de que podemos empezar a hablar de que ya había una motivación, aunque era muy pequeño, que era un rey que tuvo grandes debilidades cuando fue pequeño e incluso un poco más mayor. ¿Debilidad a qué me refiero? Pues que con 3 años se muere su padre, él es nombrado rey, lógicamente no ejerce de rey, pero es aprovechado ese momento los reyes de León, el rey de León y el rey de Navarra, para arrebatarle territorio. El rey de León, aprovechando que el rey de Castilla era débil y estaba el reino debilitado, con un rey no muy fuerte, pues le coge Tierra de Campos, conquista Tierra de Campos y una parte de Burgos. Y desde Navarra le conquistan La Rioja, la actual La Rioja, y también otra parte de Burgos. Pero un poco después, unos cuantos años después, en 1195, se produce una gran derrota, una batalla, que es la batalla de Alarcos, en la que Alfonso VIII de Castilla es humillado porque la pierde contra el Imperio Almohade. Además de eso, un poco lo que sucede también es que él no le queda otra que intentar
Bueno, él de pronto descubre una situación indeseable, y es que la frontera con Al-Ándalus, que antes estaba en Sierra Morena, se ha desplazado, se ha subido hacia el norte y prácticamente llega hasta Toledo. ¿Qué ocurre? Él cierra una tregua con Al-Nasir, que es el que llamaban también el Mir Mamolín, el califa almohade, para dejar de pelear. Al-Nasir también le interesaba esa tregua porque él tenía problemas internos también en el norte de África contra los almorávides, contra los que luchaba, y tenía que dedicar los esfuerzos guerreros hacia allí y no hacia Castilla. Por tanto, esa tregua se respeta. Para que nos hagamos una idea de cómo sucedían las cosas en esa época, cuando él firma muy poco después de Alarcos la tregua, tanto el rey de León como el rey de Castilla, de Navarra, también aprovechan la circunstancia para otra vez intentar conquistar Castilla. Hay una segunda parte en la vida de Alfonso VIII de Castilla que yo definiría como un tiempo de expansión, que va desde 1199 a 1211. Alfonso empieza a plantearse que quiere una Castilla más grande, y lo que hace es, inicialmente, aprovecha una debilidad del rey navarro, de Sancho el Fuerte, que se ha ido nada menos que a Marrakech, a la corte de Al-Nasir, y dicen las crónicas que se enamora de su hermana y que se queda a vivir allí 2 años en Marrakech, en Marruecos. Bueno, esta circunstancia es aprovechada por el rey de Castilla y conquista Vitoria, Guipúzcoa, el Duranguesado, y además se plantea que Castilla debe de crecer hacia el norte. ¿Qué quiere decir hacia el norte? Bueno, da fueros a determinados puertos, tanto Motrico como Santander, Laredo, para que puedan comerciar, y tienen feudos de libertad también para hacer comercio con el resto de Europa. Él, entre medias, en esos años, hasta 1211, tiene también una aspiración, que es poder heredar por parte de su mujer Aquitania, porque la mujer era la heredera de Aquitania, era hija de Leonor de Aquitania, y eso estaba dentro de sus planes, hasta que de pronto Aquitania es perdida con una lucha con los Plantagenet y el rey Franco, y al final acaba renunciando a esa posibilidad, con lo cual, de estar mirando hacia el norte, empieza a mirar hacia el sur. Eso es lo que llamo tiempos de expansión, hasta que llega otro tiempo, que sería el tiempo de conquista. En 1210, Inocencio, el Papa Inocencio, denuncia esa tregua que está manteniendo con Al-Nasir, con los almohades, y presiona a las órdenes militares para que apoyen a Pedro II de Aragón. Esto lo explicaré un poquito después, cuando hable con Pedro II de Aragón, pero él sufre presión porque parecía inaceptable que en esa época no estuviese peleando contra los infieles y se dedicara a mantener una tregua de paz. De tal manera que él, empujado por una acción de Pedro II de Aragón, que sí que empieza a atacar territorios de Al-Ándalus, sobre todo los que están dirigidos hacia el Reino de Valencia, o la Taifa de Valencia, pues él decide también unirse de forma un poco soterrada y ataca los Vilches, Baeza, Jaén, Andújar, y aunque ya digo, no lo hace demasiado público. En 1211 llegan noticias que desde el estrecho el Miramamolín, Al-Nasir, ha creado un gran ejército y ha atravesado el estrecho y se dirige hacia Sevilla. Se supone que eso se entendía que podía ser una respuesta a 2 cosas: a la conquista de Pedro II de Aragón de ese territorio que se llama Ademuz, que es una zona entre Teruel y Valencia, y también a las conquistas del rey castellano en Vilches. El imperio almohade empieza a temblar y el califa empieza a temer que le llegue el momento de una derrota. Cuando él había sido vencedor en Alarcos, teme que las tornas puedan cambiar en su contra. Lo que hace es, sencillamente, arma un gran ejército, suben por Andalucía. No saben los reyes de Castilla y de Aragón en ese momento hacia dónde se va a dirigir, si va a ir hacia la zona de Valencia o hacia donde luego fueron, y el rey, entre medias, vuelve a atacar, y ataca territorios pues más
pegados hacia la costa, como eran Murcia o Sátiva. En 1211, Al-Nasir ataca y conquista Salvatierra, que era una fortaleza dentro de Al-Ándalus, gobernada o dirigida por los calatravos, y que significó en ese momento una enorme humillación para el cristianismo, incluido también el propio Papa, que lamenta profundamente esa pérdida. Fue considerada, salvando las distancias, casi como la pérdida de Jerusalén en el siglo anterior, a finales del siglo XII, y se compara siempre como una pérdida parecida a Jerusalén cuando la conquista Saladín. Bueno, esto se recupera y en 1211 Alfonso VIII de Castilla hace una solicitud a Inocencio III, el Papa, para convocar una cruzada. A partir de ahí quedan, a finales de mayo, una reunión en la que tienen un encuentro entre Pedro II y Alfonso VIII de Castilla en Cuenca, deciden que van a atacar y quedan en Toledo el día de Pentecostés, que en ese momento era aproximadamente el 20 de mayo. ¿Y qué aportaron? Pues Castilla, la cifra más o menos que se baraja como algo sensato, fueron 1.200 caballeros, bueno, lo que se llamaba en ese momento 1.200 lanzas, que la lanza era una unidad de ataque, es decir, que medía, una lanza era un caballero con sus peones y con un ayudante que podía ser, según la importancia del caballero, podían ser 2 personas, 3, 4 o 5. Pero cuando hablo de 1.200 caballeros, en realidad en Castilla aportó 1.200 lanzas y se calcula que aproximadamente acudieron unos 3.000 jinetes a Toledo, inicialmente a Toledo. Vamos a hablar de Pedro II de Aragón. Este es un personaje que lo he tenido que estudiar mucho más en profundidad porque, como decía, la siguiente novela que estoy escribiendo, que es la continuación de El Sanador de Caballos, tiene como protagonista inicial a Pedro II de Aragón, que muere en la primera página de esta novela, con lo cual no desvelo gran cosa, en la batalla de Muret. Pero me interesa su hijo, Jaime I el Conquistador, y para entender quién era Jaime I el Conquistador y Pedro II de Aragón me he metido durante bastantes meses a intentar entender todas las circunstancias que acontecieron en relación a este rey. Un gran rey, un poco denodado, pero un rey que no tuvo un reinado muy largo, fueron 17 años nada más. Él murió muy joven, con 35 años, como digo, en una batalla por una imprudencia suya en Muret, frente a los cruzados albigenses. Bueno, Pedro II de Aragón, creo que las motivaciones que tuvo para acudir a las Navas tiene que ver con 3 aspectos. Uno es sus ascendientes, que fueron todos batalladores. ¿De quiénes hablo? Nos tenemos que ir a su tío bisabuelo, que fue Alfonso I, el batallador, rey de Aragón, que realmente durante el recorrido de su reinado consiguió duplicar el tamaño del reino de Aragón. Se hizo con todo lo que era el Valle del Ebro, Zaragoza, Tudela, Tarazona, Calatayud, y consiguió, como digo, casi duplicar este territorio. El siguiente, que fue su abuelo, fue Ramón Berenguer IV, casado con Petronila de Aragón, que forman la primera unión del Reino de Aragón con los condados de Barcelona, con el conde de Barcelona y los condados catalanes, formando lo que se llamó la Corona de Aragón, que por tanto vuelve a aumentar el tamaño de los territorios. Además, su padre, bueno, en este caso además, Ramón Berenguer, además también aumentó la cantidad de territorios conquistados, porque también fue hacia Tortosa, Lérida, en fin, empiezan a ir un poco hacia el sur. Su padre, Alfonso II, llamaban el Casto, se casa con una reina castellana, Sancha de Castilla, y tiene varios hijos, y entre ellos a Pedro II de Aragón. Alfonso II fue también un rey que amplió bastante el territorio de la Corona de Aragón, fundamentalmente hacia Teruel, que son sus conquistas, concretas algunas poblaciones ahora conocidas, pero una hacia Teruel. Pero el logro más importante se ve más al norte, porque fue el que asentó los territorios franceses. Entenderme lo de franceses, eran condados que estaban dependientes de la Corona de Aragón, y algunos realmente muy dependientes, como fue la Provenza. El condado de la Provenza, la zona de la Provenza, y los condados de Tolosa,
de Albi, de Foix, de Cominges, todos esos condados formaban una cadena que se llamaba, o ahora la conocemos como Occitania, en esa época en que Francia prácticamente era una tercera parte de lo que es ahora. Tenía Aquitania hacia el oeste con Normandía, que era de ascendencia inglesa, bueno, con poder inglés, y el sur, el mediodía francés, llegando casi hasta, bueno, hacia la Provenza, Marsella incluida, toda esta zona, estaba en manos o circulaba alrededor de la corona de Aragón. Por tanto, bueno, pues nos encontramos con un rey que se encuentra que todos sus antecesores han hecho grandes conquistas. Pero además, él vive, como se vivía en esa época, un gran espíritu de cruzadas. Y cuando digo él, también lo vivía Alfonso VIII de Castilla. ¿Qué me refiero al espíritu de cruzadas? Pues nada menos que cuando le nombran rey de Aragón, 3 años antes se ha perdido Jerusalén con la tercera cruzada. Pero es que luego, poco después, en 1204, se pierde otra vez una cruzada, que es la cuarta cruzada, que tampoco funciona. Él presencia que su primo, que es, porque eran primos carnales, con Alfonso VIII de Castilla, pierde en 1195, pierde nada menos que al Arcos, es decir, es humillado por el mundo almohade o por los musulmanes. Tenemos que ponernos en la cabeza de pensar que en esa época ellos consideraban que las batallas las ganaba, estaba Dios detrás de ellas. Es decir, que si ganaban era porque Dios quería que ganasen, si las perdían era porque Dios no quería que las ganasen. Por tanto, empezamos a sumar derrotas en cruzadas que ellos querían ir y que el Papa, en este caso el Papa Inocencio III, les negaba la posibilidad de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se suponía que en España teníamos una cruzada permanente con la presencia de Al-Ándalus y el Papa apoyaba y apretaba para que todos los esfuerzos guerreros se hicieran hacia allí. El espíritu de cruzadas fue tan fuerte en el caso de Pedro II de Aragón que él, antes de casarse en 1204 con María de Montpellier, era una mujer con una historia terrible, yo creo que da para una novela, una de las reinas que más han sufrido en la historia de las que yo he conocido. Es terrible lo que le pasa en toda su vida, porque el rey, su marido, prácticamente la desprecia desde el primer día y vive después de haber sido repudiada por su anterior marido y viuda hacía muy poco antes de un tercer marido. Es decir, viuda, repudiada y despreciada por su marido Pedro II. Pero antes de casarse con María de Montpellier se le había ofrecido en matrimonio a Pedro II de Aragón María de Monferrato. María de Monferrato era la reina de Jerusalén. ¿Por qué se les quería ofrecer el reinado de Jerusalén, que podía haber sido formado parte de la corona de Aragón? Por una razón, porque en esa época se consideraba que los reinos cristianos peninsulares en España, de los reinos hispánicos, eran reyes que estaban acostumbrados a combatir al musulmán. Y ellos venían de varias derrotas, de ser derrotados justo por Saladino y por sus tropas. Por tanto, el interés de intentar reunir, acercar a esos grandes reyes nobles que habían crecido y hecho crecer sus reinos en contra del mundo musulmán eran interesantes y deseados. Alfonso II, su padre, también le quisieron casar con la hija, bueno, en este caso no era musulmán, no era del musulmán, era de Bizancio, pero también hubo ahí un intento. Pedro II de Aragón no se quedó conforme con que se casase con María de Montpellier. 2 años después, nada más, en 1204, perdón, en el año 1204 es cuando se casa, él hace 2 cosas más. Una es que quiere ser coronado en Roma por el Papa Inocencio. Sería el primer rey hispano coronado, bueno, el primer rey de Aragón, perdón, coronado por el Papa. Esto se lleva a cabo, le coronan, pero a cambio de una condición de vasallaje, de tal manera que el reinado de Aragón, a partir de ese momento, es dependiente del papado y el papa toma también y puede tomar ciertas decisiones. 2 años después, Pedro II de Aragón pide la nulidad de su matrimonio con María de Montpellier y manda unos embajadores, en concreto era el maestre templario, el maestre del temple de la provincia de Aragón, la Provenza y Cataluña, y los condados catalanes, junto con el del Hospital y otro tercero catalán, y los manda con una misión, una embajada a Tierra Santa para establecer esa boda
con María de Montferrato, cuando él estaba casado con María de Montpellier, pero a la vez estaba pidiendo una nulidad. El espíritu cruzado le puede y él intenta todo eso, pero él tuvo, aparte de esto, un gran problema que surge en 1209. Bueno, voy poniendo cosas. En 1209, la cruzada no es que él vaya a las cruzadas, sino que le vienen a él. En concreto, tiene un gran problema que no es que sea de ese año, ya venía de antes, y es la herejía cátara. Habréis oído seguramente el nombre de los cátaros, una herejía albigense también se llamó, que se desarrolla en los condados pirenaicos, el norte de los Pirineos, en los condados que he contado, Tolosa, Albi, Foix, Pominges, etc. Ahí explota esa herejía, se desarrolla con una gran velocidad, y el Papa, que intenta combatir esa herejía, intenta conseguir convencer a los nobles, a los condes de esos condados, y también al rey Pedro II, que luche contra los herejes, cosa que no lo consiguen del todo. No solo no lo consiguen del todo, sino que ya en 1209, harto, el Papa convoca finalmente una cruzada que aprovecha el rey Franco para traer nobles para intentar conquistar, no solamente por cruzada, sino conquistar territorios a la corona de Aragón. Por tanto, nos encontramos en un momento de absoluta crisis. Cuando él es obediente a la Iglesia Católica, tiene en su propio territorio una herejía que no consigue doblegar. Hace un montón de cosas, no es momento de contarlo, pero no lo consigue. En 1209 es asesinado el legado papal en Tolosa, y esto determina y arranca esta cruzada. Bueno, él, entre medias, ha sufrido ataques en las costas catalanas de Al-Nasir, que pocos años antes, en 1203, conquista Mallorca y las Baleares. Bueno, la conquista echa a los almorávides y se quedan los almohades gobernando las Islas Baleares. Pero atacan también las costas catalanas. Y en ese año y el año siguiente, él, digamos que yo creo que pues, su motivación fundamental fue intentar compensar que el Papa Inocencio III le estaba castigando continuamente contra sus territorios. Veía amenazado incluso el poder de esos territorios, porque cuando él es coronado firma un acuerdo con el Papa Inocencio que le permite al Papa Inocencio quedarse con los territorios que estén en manos de los herejes. Por tanto, él ve peligrar toda la parte de la corona de Aragón, del norte de la corona de Aragón. De tal manera que él, yo creo que en una acción de salvar un poco el prestigio, decide finalmente atacar hacia Al-Ándalus, en este caso, como decía antes, hacia una zona que es Ademuz, y ataca la Taifa de Valencia, a la Silla, que era como se llamaba en ese momento, con la ayuda de las órdenes militares castellanas, tanto calatravos como también los de la Orden de Santiago, y los aportan los templarios y los hospitalarios. Ese ataque fue una gran batida y muy importante desde el punto de vista numérico, pero que provocó una completa alteración del mapa. Eso provocó también que Alfonso VIII, como bien dicho, intentase acogerse a lo mismo, porque Alfonso VIII había firmado con el padre de Pedro II un acuerdo, que eran los acuerdos del Tratado de Cazorla, en el que se repartían Al-Ándalus. Para la corona de Aragón, los que conquistasen lo que era Baleares, Valencia, o todo el condado, en toda la zona valenciana, el Reino de Valencia o de la Taifa, iban a ser para Aragón y el resto para Castilla. Bueno, pues con esa bendición de Inocencio III ataca a Valansilla, Pedro II, y yo creo que fue realmente una de las grandes provocaciones de la reacción de Al-Nasir. Casi siempre hemos dado mucho más peso en los historiadores, de lo que he leído, a Alfonso VIII de Castilla como promotor de la batalla, y es verdad. Pero Pedro II de Aragón provocó un arranque de esa batalla, porque provocó al Nasir a determinar que tenía un problema en este territorio y que tenía que responder. Se sabe que en 1211 manda al Nasir una carta a Pedro II de Aragón amenazándole con conquistar toda la corona de Aragón, incluso llevando sus tropas hasta Roma. Y hace referencia en ese escrito a que iba a sufrir lo mismo que había hecho sufrir Saladino a todas las tropas cristianas. En esa circunstancia, como decía, en 1211
Alfonso VIII y Pedro II en Cuenca deciden que van a enfrentarse los dos reinos contra todo lo que eran las tropas almohades y planifican ese encuentro en Toledo. ¿Qué aportó la Corona de Aragón? Menos que Castilla. Se habla de unos 900 caballeros y 1.600 jinetes. Hablemos del tercero, pero este voy a ser muy breve. Sancho VII de Navarra, Sancho el Fuerte. Este realmente acudió a la batalla de las Navas obligado. Él no quería estar, de hecho estaba enfrentado con Alfonso VIII, le había quitado Vitoria, bueno, Álava, le había quitado Guipúzcoa, o creía que le había quitado, y por tanto no estaban en buenos momentos. Por cierto, eran primos también, entre ellos, los tres eran primos. Sancho se queda en su territorio, cuando es convocado para ir a Toledo, no acude a Toledo, y por presiones de Inocencio del Papa y también de un arzobispo, el de Narbona, al final le obligan prácticamente a acudir a la batalla de las Navas. De hecho no va a Toledo, se une un poco más adelante, más hacia el sur, y se junta, y no se cree que no aportó gran cantidad. Hablan de alrededor de 200 caballeros aproximadamente, o sea, el poder no lo tuvo. Lo que pasa es que Sancho de Navarra luego se quedó con los honores, o con bastantes honores. De hecho, sabéis que, no es una leyenda, que la entrada al palenque de donde estaba la tienda del Miramamolín de Al-Nasir, en las Navas de Tolosa, entró el de los primeros con su caballo. Dicen que era una mula napolitana, un caballo enorme, o un animal enorme. Pensar que Sancho VII de Navarra, Sancho el Fuerte, medía alrededor de 2 metros. 2 metros en 1212, os podéis hacer una idea el aspecto de rey encima de un caballo que podía tener, o sea, debía tener atemorizado a todo el mundo que pudiese ir alrededor, ¿no? Y otro personaje, pero como decía, él se llevó los honores, aprovechó las cadenas de ese palenque para construir el nuevo escudo de Navarra. El que tenía él es el que aparece aquí, un fondo rojo y una vela negra, pero a partir de ahí Navarra cambia y la denominación el emblema y la seña de Navarra se transforma con un diamante, no una esmeralda que se suponía que estaba en el Corán del Al-Nasir, y las cadenas del palenque que atravesó para hacer huir al califa. Del Papa Inocencio III no voy a hablar mucho, solamente 2 detalles. Fue un gran provocador de esta batalla porque él quería y necesitaba un triunfo del cristianismo. Había acumulado demasiadas derrotas, las que he contado antes, las cruzadas. La derrota también de Alfonso VIII también le dolió. También, por supuesto, la pérdida de Salvatierra, que he hecho referencia también, y que no conseguían convocar otra cruzada importante para traer nobles y reyes para volver otra vez a ir a Jerusalén. Por tanto, la oportunidad de lograr un triunfo en tierras hispánicas contra los infieles fue una empresa que él bendijo, que por tanto, al convocarla como cruzada oficial, dio pie a que viniesen esos ultramontanos que antes hacía referencia a Pepe, esas tropas que venían no solamente de Occitania, que vinieron de Occitania, pero también de Aquitania, de Normandía, en un número bastante numeroso a Toledo para atender a una cruzada no en Tierra Santa, sino en Tierra Hispánica. Lo que sí que se sabe es que el Inocencio no financió nada de la batalla de las Navas, le pidieron dinero, pero no lo dio. Y sí que se sabe que estaba tan pendiente del día de Pentecostés que ese mismo día él convocó en Roma una procesión con velas y con gran boato, rezando durante toda la noche para que el resultado de la batalla fuera favorable para los cristianos. De Al-Nasir, del califa almohade, solo 2 detalles. Estamos hablando también de un califa que tenía, como los almohades, un cierto prestigio, pero no tanto como los anteriores califas omeyas. Este no era más que un bereber, y eso entre la tropa y entre la clase almohade y musulmana no vestía de la misma manera. Al-Nasir, el padre de Al-Nasir es el que derrota a Alfonso VIII en Alarcos, y él necesita también una victoria. Consigue que el norte de África sea otra vez, o vuelva a estar en su poder,
pero de pronto mira hacia el norte, hacia España, hacia las tierras hispánicas, al-Ándalus, teme que ese al-Ándalus pueda perder protagonismo, se ha enterado que tanto Aragón como Castilla está atacando en una zona donde antes no atacaban, y es cuando decide emprender un gran ejército para combatir a los cristianos. Bueno, y ahora pasamos a ver un poco lo que antes decía de lo que son los ejércitos, de cuántos fueron, de cuánta cantidad hablamos, quiénes acudieron a Toledo. Pues esta es un poco las cifras más aproximadas de lo que sucedió allí, que yo lamento que igual suenan como más pequeñas, pero no podemos olvidar que en esa época juntar pues, a 2.400 caballeros o lanzas y 7.500 combatientes, aparte de los peones, a caballo, estamos hablando de un ejército espectacular. O sea, no estaban acostumbrados. En esa época, como decía antes Pepe, lo normal eran no combates en campo abierto, sino lo que llaman las razias, que eran ataques en primavera normalmente o en verano para sembrar el pánico, quemar los cultivos, robar, destruir y volverse otra vez hacia el territorio, tanto en un lado como en otro. Pero un combate a campo abierto de estas dimensiones no era conocido, no era habitual. Estas fueron las dimensiones: 2.400 caballeros, 7.500 combatientes en total. Pero yo la primera pregunta que me hacía es ¿quién y cómo se convocaba a estos ejércitos, mesnadas o huestes? ¿Cómo se convocaba? Porque claro, yo ahora mismo, con un teléfono móvil, puedo hacer llegar la información a cualquier lado instantáneamente, pero estamos hablando del siglo XIII, de principios del siglo XIII. ¿Cómo se enteraban todos? Hablamos de territorios enormes. Bueno, aquí hablo un poco de la logística. La información, esos mensajes que se mandaban de convocatoria, los mensajes en general, las comunicaciones entre un rey y sus vasallos, sus nobles o los eclesiásticos, se realizaba con lo que en algunas zonas llamaban correos y en otras eran trotarios. Los trotarios, que eran propios de la corona de Aragón, era la persona que le daban un mensaje y tenía que llevarlo a otra dirección. Podía ser la convocatoria a una guerra como era esta o cualquier otra cosa. Estos trotarios, yo cuando empezaba a leer todo esto y a investigar y a hurgar, me los imaginaba a caballo. Digo, claro, a caballo, pues un recorrido, yo qué sé, desde Ampurias hasta Teruel, que puede haber, si no recuerdo mal, unos 400 y pico kilómetros. Bueno, pues a caballo te puedes hacer una idea que se lleva medianamente bien. Puedes hacerlo ¿en cuántos días? Pues más o menos en 10, 12 días aproximadamente podían hacer ese recorrido. Pero no lo hacían a caballo, lo hacían andando. Los trotarios mandaban los mensajes caminando. Tanto es así que estaba establecidísimo el recorrido. Hacían alrededor de 25 kilómetros al día. Esto era lo que les pagaban, 10 dineros al día. Un sueldo eran 12 dineros. Bueno, luego haremos la relación de dinero para que os hagan una idea, e incluso en euros, cuánto suponía todo esto. Y tanto era importante este recorrido a pie, que parece insólito ahora pensar que tenían que ir a pie, que tardaban mucho, claro, porque tenían que ir y volver. Los nobles o los reyes tenían incluso cubierto una cantidad que hay a punto de 16 dineros al mes en zapatos, para poder cubrir, claro, el desgaste natural de todo el recorrido que tenían que hacer. Los caballos, ¿por qué no iban a caballo? Pues porque los caballos eran carísimos. Estamos hablando de unos... bueno, esto voy a aquí. Los caballos eran un objeto prácticamente de lujo en esa época, y ya no digamos un caballo de guerra. Les voy a poner un ejemplo. Aquí hablamos de sueldos, que era un poco la medida virtual, como aquí se hablaba en Castilla de los maravedíes, perdón. Pues ahí se hablaba de sueldos, y esos sueldos bueno, pues equivalían a un caballo, por ejemplo, valía 1.500 sueldos, un buen caballo de guerra, pero con 1.500 sueldos podías comprarte una casa buena, una casa solariega en una población. O sea, que un caballo valía lo mismo que una casa. Eran extremadamente caros. Por eso, tanto las mulas como los caballos, y ya no digo los caballos de clase, sino los rucios, que llamaban, que eran caballos de medio pelo, de peor raza, ¿no?, de peor condición, también valían mucho dinero, por lo que no se utilizaban para este tipo de servicios.
Imaginémonos entonces la cantidad y la logística tan compleja que tuvieron que experimentar para trasladar información por todo el reino. Hablamos de todo, bueno, toda la península ibérica, norte de península ibérica, para que todos los nobles estuvieran al tanto, por ejemplo, para que acudieron en esta convocatoria. ¿Qué pasaba luego? Yo convoco a un ejército, pero ¿quién lo paga? El vasallo de los nobles estaba obligado a acudir si su señor se lo pedía. En términos de esa época, los primeros 40 días de una misión los tenía que pagar el noble. Los siguientes los pagaba el rey, si era una convocatoria de reyes, como es el caso, por ejemplo, de la batalla de las Navas. ¿Qué cubrían? Pues le cubrían, aparte del dinero que le daban, ya veremos luego la cantidad, le tenían que cubrir la comida, los forrajes de los animales, el coste de puentazgos, si es que tenía que haber pago de impuestos. Pues todo esto estaba obligado el noble a pagar durante estos primeros 40 días. Pensemos que, por ejemplo, los que acudieron a la batalla de las Navas de Tolosa, los ultrapirenaicos o los ultramontanos, como llamaban, venían desde Normandía. Algunos venían desde eso, una distancia de miles de kilómetros, ¿no? Por tanto, los primeros 40 días se hicieron mucho más que 40 días hasta llegar, en muchos casos andando, hasta Toledo. Era una empresa enorme, muy planificada. Como decía antes, el valor de un caballo de guerra podía ser entre 1.000 y 3.000 sueldos, una fortuna. Una mula valía 300, 800 sueldos, un rucio 250. Pero no solamente eran los caballos. El noble que tenía caballeros y los ponía a disposición en su hueste para dárselos al rey, cuando lo convocaba, tenían que ir con equipo de guerra. Yo pongo ahí un resumen. Un equipo de guerra de un caballero significaba la loriga, las manoplas, almófar en cabeza para protegerse, brafoneras, que eran también bueno, pues unas protecciones de pies y de piernas de hierro, el perpunte, la sobrevesta, el escudo, casco, espada, lanza, protectores de malla, gualdrapas con escudo de armas, si es que eran caballeros nobles, la silla de montar con alfones altos, los frenos, que los frenos eran uno de los productos más caros. El freno son el bocado que se le ponía a los caballos, pero en esa época, cuando tú estabas manejando un caballo de guerra, que tenías que ir con el escudo en la mano izquierda agarrado y con la lanza en el derecho, lo único que podías es sujetar un poco las riendas con una de las manos, y el caballo tenía que ser extremadamente obediente a las órdenes del caballero. No los manejaba apenas ni con piernas ni con rodillas, sino que la boca era realmente la herramienta básica de manejo del propio animal, del caballo. Los frenos lo que hacían es que, aparte del bocado, que es lo que se les pone dentro de la boca a los caballos, entre un espacio interdental que tienen libre de muelas, los frenos tenían una serie de dispositivos que apretaban la lengua del animal. Había muchísima cantidad y hay toda una literatura de hasta 85 tipos de frenos distintos según el comportamiento del caballo. Por tanto, había un oficio en esta época que eran los freneros, que eran los que diseñaban estos frenos tan importantes que el caballero, si iba a toda velocidad en cabalgada limpia en contra del enemigo y tenía que hacer frenar el caballo tenía que frenar sí o sí. Y el caballo sufría en esa época porque el freno le dolía. O sea, era un tema importante. Yo he visto precios de frenos que valían lo mismo casi que un caballo, carísimos. Era una obra de artesanía y muy individualizada. Bueno, todo este conjunto de cosas, entre todo lo que hemos hablado, son otros 2.500 sueldos, que equivaldría un equipamiento de un caballero a unos 12.500 euros actuales, que junto con el caballo pues podríamos estar hablando de unos 30 a 35.000 euros. Ya entiendo que esto es una aberración, hablar de euros en este caso, pero para que nos hagamos un poco la idea del valor comparativo, tener 100 caballeros, como había nobles, con todo este equipamiento era una auténtica lujo, era carísimo. ¿Quién lo pagaba? Ya lo he comentado. Si un vasallo caballero perdía su caballo, ¿quién pagaba esa pérdida? Bueno, pues todo esto, que parece que en la Edad Media siempre hemos visto una Edad Media oscura, desorganizada y rara, estaba todo establecido. Tanto es así que los albéitares y los menescales eran los veterinarios de la Corona de Aragón, había unos menescales que estaban elegidos concretamente para tasar
el valor de los caballos que iban a estas contiendas. Y quedaba todo registrado. O sea, si ese caballo era un caballo de 1.800 sueldos, quedaba puesto que el fulanito de tal caballero aportaba ese caballo. Si perdía ese caballo en guerra, el noble tenía que cubrirle el pago, ¿no? O sea, tenía que compensarle con esta cantidad. Estaba todo organizado. El coste de mantenimiento diario de un caballo eran unos 2 sueldos, aproximadamente 10 euros diarios. Un campesino, para que nos hagamos una idea, ganaba unos 2 o 5 sueldos al mes. O sea, que estamos hablando de cantidades importantes. Una vaca valía 20 sueldos, bueno, aquí pongo algunas comparaciones, o una barra de pan 0,06, unos 30 céntimos de euro, pues prácticamente un poco menos de lo de ahora. Vale, pues ¿cuánto costaron los ejércitos de las Navas y quién los pagó? La manutención en Toledo la pagó el arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, utilizando la mitad de las rentas anuales del arzobispado de Castilla. Eso se sabe que lo cubrió todo él. ¿Y cuánto supuso eso? Pues dar de comer a un colectivo enorme que, como bien dijo, los primeros llegaron en febrero, los últimos llegaron en mayo, pero ahí se juntó pues, muchas miles de personas que había que darles de comer, que había que cuidar sus caballos, que había que darles forraje, bebidas. ¿Cuánto? Pues comían, y eso estaba todo organizado y tasado y estipulado, pan, tocino, legumbres, queso, algo de carne les daban, 7.000 barras de pan al día para los llegados y vino. El vino, esto puede ser sorprendente, pero cada uno de los combatientes consumía al día entre 1 litro a 2 litros de vino diarios. Unos 15.000 litros diarios costaba eso, que parece ahora impresionante, pero pueden entenderlo por 2 razones. Una, porque, hombre, no tomaban el vino que nos podemos imaginar ahora, era un vino aguado, Pero, claro, cuando uno iba luego de camino y no tenía vino y tenía que buscar agua en regueros, arroyos o ríos bastantes insalubres, te la jugabas. Por tanto, lo que tenían muy claro es que durante todo el periodo, desde que salían de Toledo, ya en Toledo, y después hasta el combate, no se jugaban el que tuviesen un agua en mal estado. Por tanto, bebían vino y tenían que preverlo. Como digo, 15.000 litros diarios se bebieron en Toledo hasta que salieron. Un montón. Total coste para Ximénez de Rada se calcula alrededor de unos 300.000 sueldos, que era 1,5 millones de maravedíes, o 1,55 millones de euros, lo que pagó por las Navas. Pero es que, ¿cuánto costó al rey Alfonso VIII? Y ya voy terminando. Él pagó desde el 40 día en adelante a los caballeros 20 sueldos diarios, a los peones 5 sueldos diarios. Pero también, esto solamente en sueldos, en salarios, digamos, en pagos a los caballeros son 2 millones de sueldos, 10 millones de maravedíes, 10 millones de euros, solo el pago a las personas. Pero además, esto es también conocido, que en las crónicas del propio Ximénez de Rada lo cuenta, fue muy generoso, porque muchos ultramontanos, por ejemplo, que vinieron de Normandía, venían sin caballo y venían sin armas. Por tanto, había que suministrarles caballos y armas, y ya he dicho lo que valían los caballos. Suministró caballos y cubrió con personal de apoyo durante todo este tiempo, tanto en Toledo como luego en el resto de combate. Herradores, menescales, albéitares, médicos, escribanos, carniceros, carreteros, cocineros y notarios. Pues todo esto, más la intendencia de 8.000 caballos. 8.000 caballos en Toledo comían 56 toneladas al día de forraje. Estos son 2 tráilers de forraje o 112 carros de forraje. A ver, todo esto lo pongo porque yo creo que a mí me parece asombroso que estamos hablando de 1212 y de que todo esto se organizara como se organizó, con lo que costó. 16 toneladas al día de grano, aparte del forraje tienen que comer algo más, los caballos, 32 carros, y agua, solamente para los caballos, 240.000 litros diarios de agua. El coste de alimentación de todo, pues bueno, como ven al final, el coste total para Alfonso VIII se calcula que fueron unos 13 millones de euros, lo que le costó pagar toda la manutención y todo lo que he contado para acudir hasta Santa Elena, y esto equivalía alrededor de unos entre 8 a 10 años de las rentas de Castilla. O sea, él todo esto se endeudó para poder pagar todo lo que pagó. Incluso cubrió una serie de gastos de Pedro II de Aragón, de su primo, porque estaba muy falto de dinero, iba un poco pegado, y también les pagó, aparte de a los caballeros, pero también le ayudó a financiar otra serie de cosas. Por tanto, el gran financiador de la batalla fueron 2, fue el arzobispo de Toledo y Alfonso VIII.
Y ya por finalizar es esto, yo es una frase que creo que tiene mucho sentido, que las batallas se ganan con estrategia, por supuesto, pero se sostienen con intendencia. Sin suministros, hasta el mejor ejército se rinde. Estamos hablando ahí un plano de lo que era en su momento hasta la batalla de las Las Dolosa, el tamaño del reino de Castilla, el de León, que no acudió, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el de Portugal y el imperio almohade. Pero ya por terminar digo que en las guerras medievales el caballo no solo era montura, era armadura, era fuerza, era victoria. Sin él el caballero era hombre, con él era un ejército. Y 8.000 caballos verdaderamente cambiaron el destino de España, porque la batalla de las Las Dolosa cambió definitivamente el destino de España. El imperio almohade empezó a partir de ese momento a deshacerse y luego tardamos unos cuantos siglos más hasta la conquista de Granada, pero los caballos tuvieron muchísimo que ver en esa batalla. ¿Por qué? Porque, como decía, los ataques de caballería de los tres reyes, incluyendo las órdenes militares, templarios, etc., fueron determinantes para conseguir la derrota de Al-Nasir y que esa batalla abriese un amanecer diferente al mundo cristiano. Esas fueron las motivaciones de los reyes, lo que costó y la importancia que tuvieron los caballos. Y esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias.